Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos reaccionaremos a otro video de dos jóvenes que, bueno, no tan jóvenes, que hablarán acerca de la teología de la última generación o la conocida TUG. Así que no te muevas, que esto es Derrumbando Mentiras. Aldo, vamos a empezar con este pequeño extracto para que podamos tener esta noche. Y saludos a los amigos que nos están siguiendo. Ya saben que pueden suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Para que compartan en sus grupos. Y que compartan en sus grupos, que hagan esa obra. Nos ayudaría mucho, ¿no? Y ya de paso, Aldo, te cuento que ya pasamos la barrera de los 800 suscriptores. Excelente, ojalá amigo. Que sea los 1000. Y uno dirá, aquí ya veo que alguien dirá, ¿ustedes quieren espectáculo? No, si no queremos llegar a más personas, vamos a demoler ídolos. Así es, becerros de oro. Becerros de oro. Vamos a ver esto, míralo. Y tú me dices en qué momento podemos parar para quizás hacer un comentario. ¿Ya? Que jamás he leído en las escrituras. Os quiero advertir algo sobre ellas. Llevan la etiqueta advertencia. Si tu fe es débil, si realmente no crees del todo en la Biblia, mejor no leas estos textos, te van a aplanar. Asegúrate de que tu fe es fuerte antes de leer lo que vamos a leer. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos la mayoría de los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal lo he hecho? Os lo he leído de la única manera que tiene sentido. Del único modo que es lógico. Del único modo que la experiencia pasada nos indica. Del único modo que la mayoría del cristianismo entiende la Biblia. Del único modo que la otra versión del Evangelio enseña. Sí, tú puedes tener victoria sobre la mayoría de las tentaciones, casi todas ellas, casi todos los pensamientos. Pero este texto no dice eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todos vuestros pensamientos estuvieran cautivos de Cristo justo ahora, mañana, el siguiente día, el siguiente, ¿cuántos pecados cometerías para el resto de la eternidad? Esta es una promesa que, como dije, requiere una inmensa fe. No está basada en la evidencia, no hay evidencia. Los seres humanos no lo han hecho muy bien, o no lo han hecho del todo. No está basada en el sentido común, ni en la lógica, ni en la experiencia. Está basada en la pura palabra de Dios, directa, al desnudo. ¿Creéis en la palabra de Dios? Esa es hoy mi pregunta. ¿Creéis lo que Dios dice? No lo que seres humanos dicen acerca de la palabra de Dios. Esto prueba nuestra fe al límite. Ahora, habiendo dicho todo eso, siguiente diapositiva, por favor. Volvamos al asunto de que hablamos previamente. Formulemos la pregunta de Cristo. ¿Qué pensáis? ¿Estaba todo pensamiento de Cristo en cautividad de su Padre Celestial? ¿Por cuánto tiempo? Bien, alrededor de 33 años, ¿no? Ese es un largo periodo de tiempo para todo pensamiento. Podemos contestar esa pregunta fácilmente, ¿verdad? No hay que pensar mucho, seguro. Todos sus pensamientos estaban en cautividad. A partir del nuevo nacimiento, ¿es eso posible para nosotros, de acuerdo con lo que acabamos de leer? Esa es la... Mira, Aldo, aquí él está diciendo de que Cristo tenía todo pensamiento cautivo a su Padre, ¿no? Está infiriendo de que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? No solamente hoy día, sino mañana, pasado y traspasado, no tener pensamientos pecaminosos. No está basado en la experiencia, ni en la lógica, ni en la evidencia, solamente en la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿alguien ha logrado eso? Con eso no estamos diciendo que podemos pecar, o que estamos dando fuerza al pecado, estamos negando la palabra de Dios o negando el poder de Cristo, porque hay una lucha, dice la palabra de Dios, entre la carne y el espíritu. Pero ahora, hay que ver qué es lo que quiere llegar aquí primero. Todo pensamiento llevado cautivo a Cristo. Pero eso significa que llegará un momento en que no podremos tener pensamientos pecaminosos nunca más. Es lo que está infiriendo Cristo. Ahora, pero espera, Omar, antes de que continúes. Sí. La pregunta es también, ¿qué es lo que produce la tentación en el ser humano? ¿No son los pensamientos? Vamos a hacer aquí nuestro primer pause, queridos hermanos, ¿no? El video está bastante interesante. Están oyendo o están escuchando a un predicador llamado Dennis Priv. Obviamente Dennis Priv, por lo que ha explicado en su sermón, él estaría hablando de una persona que estaría teniendo una característica sumamente especial. Dice que tendría todo pensamiento cautivo, ¿no? Aquí vamos a leerlo nuevamente para que podamos comprender. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es interesante notar porque aquí nuestro hermano, ¿no? Aquí, bueno, nuestros jóvenes hermanos adventistas, vamos a llamarlos así, dice que están infiriendo, el pastor Dennis Priv infiere
de que nosotros podemos tener todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Es decir, que todos nuestros pensamientos estén sometidos a la voluntad de Cristo. No hay necesidad de inferir. El versículo es literal. Dice claramente, llevando cautivo todo pensamiento. Todo es todo. ¿Se acuerdan del famoso versículo Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la Biblia dice que es todo, definitivamente es todo. Otro de los pasajes más interesantes es cuando la Biblia nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Todos es todos. Y aquí claramente dice que todo pensamiento se puede llevar a Cristo. Entonces, no está infiriendo nada el pastor Dennis. Al contrario, lo está leyendo literalmente. Ahora, otra de las cosas que me interesa mucho es que él menciona y dice lo siguiente, ¿no? ¿Alguien lo ha logrado? Para responder esa pregunta, pues nosotros nos tendríamos que ir al espíritu de profecía, ¿no? Obviamente, en la Biblia no se registran muchos datos, puesto que efectivamente creer que una persona como tú o como yo podamos llegar a vivir una vida en la cual nuestros pensamientos, absolutamente todos, estén cautivos a Cristo, suena bastante utópico. Es bastante difícil, imposible, digamos, en realidad. Porque ¿cómo podríamos nosotros llegar a eso? En realidad, nuestra preocupación debería centrarnos en observar a Jesús. Pero yo quiero compartir esta cita del espíritu de profecía en el libro de Eventos de los Últimos Días. Dice aquí, Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaban en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que hubo un personaje que caminó con Dios durante 300 años. La pregunta sería, ¿y qué es caminar con Dios? Bueno, la misma Biblia nos responde. Yo te invito a que tú puedas leer los primeros versículos del Salmo 119, que por temas didácticos y de tiempo no vamos a leer todo, pero dice que el caminar con Dios significa obedecer sus mandamientos. Esto nos diría entonces que Enoc vivió 300 años obedeciendo sus mandamientos. Todos sabemos que el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, si Enoc obedeció durante 300 años los mandamientos de Dios, eso significaría que durante 300 años él vivió en armonía absoluta con Dios. En pocas palabras, Enoc vivió sin pecar durante 300 años. Entonces, sí es posible tener pensamientos cautivos al Señor, definitivamente, y lo podemos ver en el caso de Enoc. Pero sigamos escuchando. ¿Qué es lo que produce la tentación en el ser humano? ¿No son los pensamientos? A ver, el joven dice, ¿qué es lo que produce el pecado en nosotros? Dice, ¿no? A ver, vamos a escucharlo otra vez. Es sorprendente lo que dice, a ver. ¿Qué es lo que produce la tentación en el ser humano? ¿Qué es lo que produce la tentación en el ser humano? Bueno, lo que produce la tentación en el ser humano son nuestra concupiscencia. Eso es lo que produce en nosotros el pecado, ¿sí? Nuestra naturaleza, nuestra tendencia hacia el mal. Eso es lo que produce, según la Biblia. Vamos a ver cuál es su respuesta. ¿No son los pensamientos? ¿No son los pensamientos? Es decir, ¿los pensamientos producen el pecado o es el lugar donde se producen los pecados? Es decir, ¿qué es lo que produce? No son los pensamientos. La pregunta correcta sería, ¿en dónde se produce el pecado? Es decir, ¿dónde empieza la batalla? Y la batalla es en nuestra mente, pero eso no significa que nuestra mente los genere. Lo genera nuestra concupiscencia, según la Biblia. Pero en donde se da la batalla es justamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces la pregunta está mal formulada. No es lo que produce, sino ¿dónde se produce? Bueno, en los pensamientos. Pero lo que produce es justamente esa
naturaleza, esa concupiscencia caída que nosotros hemos heredado de nuestros primeros padres, producto de su desobediencia. Y ellos dicen que tener tentaciones, o sea, pensamientos que te hagan dudar de si haces algo que está mal, o sea, dicen que eso no es pecado, ceder a eso es pecado. Entonces parece que hay una contradicción ahí, porque ellos quieren llegar al punto de ya no tener pensamientos pecaminosos. Si no hay pensamientos pecaminosos, ¿qué tentación vas a experimentar? Entonces, por lo que ha dicho este joven, él asocia mucho las tentaciones con los pensamientos pecaminosos, ¿sí? Él asocia las tentaciones con los pensamientos pecaminosos y él dice al final, entonces, si una persona vive con una mente cautiva, la de Cristo, y no tiene tentaciones o no tiene pensamientos pecaminosos, ¿qué tentaciones va a tener? Es una contradicción, porque nosotros debemos entender que siempre como cristianos vamos a tener tentaciones hasta que Cristo venga, ¿sí? Pero él ya le da una categoría al pensamiento. ¿Por qué lo llama pensamientos pecaminosos? ¿Qué es un pensamiento pecaminoso? Bueno, es lo contrario al pensamiento santo. ¿Se acuerdan de Filipenses 4:8? En esto pensad, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo puro. Esos son pensamientos santos. Un pensamiento pecaminoso ya es un pensamiento que pecó, literalmente. Pero no es una tentación, porque la tentación es el conflicto que hay entre esos pensamientos santos y los pensamientos pecaminosos. Es decir, una persona que está consagrada a Dios, una persona que está dedicada a Dios, va a tener obviamente pensamientos puros, pensamientos de obediencia a Dios. Pero la tentación justamente va a entrar para derribar esos pensamientos santos a través de los pensamientos pecaminosos. Pero cuando una persona cede a esos pensamientos, ese pensamiento santo ya es un pensamiento pecaminoso. Es decir, el pensamiento pecaminoso ya pecó, querido hermano. Una persona que peca, ¿para qué va a seguir siendo tentado o tentada si ya cayó en la tentación? Entonces, él confunde los términos tentaciones con pensamientos pecaminosos. Ya le dio una categoría a ese pensamiento. Mientras estamos en la tentación, en el conflicto, en esa guerra, el pensamiento todavía no puede ser denominado por algún nombre, no puede ser categorizado, mejor dicho. Un cristiano que tiene un pensamiento, perdón, una tentación, y él está en esa batalla, en esa lucha, si esa lucha es vencida por la persona, esos pensamientos van a ser santos, van a seguir manteniéndose santos. Pero si esa persona pierde la lucha, definitivamente va a convertir esos pensamientos en pensamientos pecaminosos. Un pensamiento pecaminoso no necesita ser tentado porque ya se dio a la tentación. Por supuesto. Hay una contradicción terrible, porque la tentación viene cuando tú luchas en tu mente y ceder a eso, según lo que sabemos, es pecado. Entonces, si no es malo según ellos, porque ellos dicen, no, la tendencia pecaminosa, la tentación no es pecado, dicen. Pecado es cometer el hecho. Entonces, no hay ningún problema. Los fariseos estaban bien, porque sean cuales sean sus motivos, no cometían ciertos actos de pecado. Entonces, contradice lo que la Escritura también dice. Jesús dice, si alguno codicia a una mujer en su mente, ya es pecado. O sea, hilan muy fino y se meten en todo tipo de contradicción. Y elevan, como los fariseos, lo mencionan en el Deseo de todas las gentes, elevan la norma y la hacen tan gravosa que obligan a otros a cargar esas cargas y ni ellos mismos quieren tocarla. Porque en ningún momento él dice, se pone como ejemplo, yo tenía estas tentaciones, pero ya no las siento. Yo antes pensaba, ya no pienso. Incluso el que dice que no ha cometido pecado, ¿qué dice en la Biblia? Es un mentiroso. Entonces, hacia Dios mentiroso también. Y vamos a ver que más adelante, él también cuando define lo que es pecado, hay un video donde él define lo que es pecado, ojalá lo puedas buscar, y esa es ambigüedad. A ver, vamos a dejarlo ahí porque ha dicho varias cosas interesantes, ¿no? Primero, él menciona, y creo que él está correcto en decir sobre el capítulo de Jesús y los pensamientos, ¿no? Se ubica en Mateo 5:28, donde nos dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, ese es el ejemplo claro. El problema no es mirar a la mujer, el problema es mirarla para codiciarla. Claramente dice el versículo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Es decir, mirar no está mal, pero mirarla para codiciarla ya es el pecado. Entonces, aquí esta persona ya pecó en su corazón, según la Biblia, es decir, ya pecó en su mente, ya tiene un pensamiento pecaminoso.
El pensamiento pecaminoso, querido hermano, no es tentación. La tentación es el conflicto, es la guerra que hay interna en cada uno de los humanos. Pero si tú cedes a esa tentación, como bien lo dijiste, es pecado, y ese pensamiento ya se vuelve un pensamiento pecaminoso. Por eso se le da esa categoría de pecaminoso. Y él está en eso. Lo que pasa es que creo que hay una confusión de términos, porque él cree que los pensamientos pecaminosos es lo mismo que tentaciones. Ahora, él dice que los fariseos entonces estarían bien. No estarían bien, porque si nosotros entendemos que los pensamientos pecaminosos ya te hacen pecador, porque eso no es una tentación, los fariseos también estuvieron mal, de acuerdo al versículo que leímos en el libro de Mateo capítulo 5. También dice, ellos elevan la norma, dice, ¿no? Porque no se pone como ejemplo. Yo pregunto, ¿qué persona se podría poner como ejemplo cuando predicas? De repente tú. Pero déjame decirte, querido mío, que si tú te pones como ejemplo en una prédica, ¿sí? Eso se llama espiritismo. Algún día hablaremos sobre el tema de cómo un sermón puede convertirse en espiritista sin la necesidad de hablar de la inmortalidad del alma. Entonces, Dennis Priebe, el pastor Dennis Priebe, yo creo que conoce ese término, sabe perfectamente. Y qué hombre, por más santo que sea, se pondría como ejemplo. Ni Enoch, creo yo, se pondría como ejemplo, porque no es la labor del predicador ponerse como ejemplo. Entonces creo que comete bastantes errores en tan solo 5 minutos. Y el video dura casi 2 horas. Yo me imagino qué cosas tan fuera de lugar habrán dicho estos jóvenes, porque en tan solo 5 minutos han dicho tantas barbaridades que la Biblia y el espíritu de profecía hasta ahora no avalan. También él mencionó, ¿no?, acerca de que sí es posible vivir justamente sin tentaciones. Es decir, aquella persona que tiene pensamientos cautivos al de Cristo no puede ser tentada. Eso es lo que afirma la TUG, ¿no? La TUG dice que aquella persona que tiene siempre pensamiento de bien no puede ser tentada, ¿no? Porque, pues, ¿cómo habría una tentación en ese tipo de pensamientos? Pero el espíritu de profecía nos dice otra cosa. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, nos dice lo siguiente en relación a Enoch. Enoch rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. ¿Qué es continuamente? Pues continuamente es algo continuo y no se está infiriendo nada, como el primer hermano sugería sobre el versículo de Corintios capítulo 10. Dice que Enoch, mejor dicho, continuamente mantenía al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. Muy similar al Salmo 119. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Y así se mantuvo constantemente, repito, y así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hecho de caminar con Dios, el hecho de estar constantemente con Dios y tenerlo continuamente delante de sí, esto es guardar los mandamientos de Dios, estar en armonía con los mandamientos de Dios. Y dice, y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. Y acá viene la respuesta a estos jóvenes para demostrarle que sí es posible tener tentaciones en medio de pensamientos cautivos al Señor. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. ¿Qué dice la cita? Sí, que él no tenía ningún pensamiento de su propia voluntad. ¿Hacía lo que decía Pablo en Corintios? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, miren lo que dice aquí. En el mismo evento de los últimos días, y esto lo leímos al principio, dice lo siguiente. Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. ¿No que Enoc había vivido 300 años con pensamientos hacia Dios? ¿No es que Enoc tenía pensamientos, pero que iban en la voluntad de Dios y no pensamientos propios durante 300 años? Bueno, sí, la escritura nos dice que sí. Pero entonces, ¿cómo una persona que tiene pensamientos que están orientados solo a la voluntad de Dios puede ser tentado? Y es porque la tentación no es pecado. Y porque la tentación va a intentar cambiar esos pensamientos santos en pensamientos pecaminosos. Sigue diciendo la cita. Enoc tuvo tentaciones, así como nosotros,
estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. Lo más interesante, queridos hermanos, es que esta cita lo dice en un contexto maravilloso. Miren lo que dice en relación a los 144,000 y a Enoc. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga. ¿Quiénes son los que estarán sobre la tierra? Los 144,000, que serán trasladados al cielo sin ver muerte. Entonces, queridos hermanos, estos jóvenes dicen, no es posible tener todo pensamiento cautivo, porque si fuese así, ¿cómo podríamos ser tentados? ¿Sí? Es decir, si una persona tiene pensamientos cautivos a Cristo, es imposible que sea tentado. Es lo que ellos están afirmando. Y es imposible que una persona viva sin tentaciones. Hasta ahí es correcta. No hay ningún cristiano que viva sin tentaciones. Pero el tener pensamientos cautivos a Cristo no es la solución, o no es lo contrario a las tentaciones. Tú puedes tener esos pensamientos cautivos a los pensamientos de Cristo y a su vez tener tentaciones como lo tenía Enoc. Y Enoc, como es un representante de todos nosotros, de los 144,000, también pasarán lo mismo. Andarán con el Señor, guardando sus mandamientos, teniendo todo pensamiento, no a una propia voluntad, sino a la voluntad de Dios, y aún así tener tentaciones. Entonces creo que hasta el momento las citas en los versículos son muy claros. Vamos a ver qué sigue diciendo este relato. Falaz, donde él categoriza y dice, si tú crees que pecado es transgresión de la ley, vas por un camino. Y si crees que el pecado no es un estado, o sea, el pecado es un estado más que un hecho, vas por otro camino. No hay más caminos, dice. Esos son los dos únicos. O crees que el pecado es transgresión de la ley, o crees que el pecado es solo un estado. No hay más caminos. Ese dualismo, es también falaz, porque es mentira. Sí hay otras posturas en cuanto a lo que es pecado, porque si bien es cierto, pecado son actos de rebeldía contra Dios, desobedecer la ley, transgredir la ley de Dios, la Biblia también menciona otros conceptos de pecado. ¿No es cierto? Como el que es incluso Elena G. de Hoy habla de que las intenciones dan peso a nuestros actos. Entonces, ese... No sabe de lo que habla el joven. Yo supongo que es teólogo, ¿no? Con todo respeto que se merecen, el nivel de los teólogos que salen últimamente deja mucho que desear, literalmente, no desde este año. Ya vienen años atrás, pastores hoy, que ya son mayorcitos, y el nivel de conocimiento bíblico es realmente penoso, triste. Y en realidad no sabe qué habla. El único concepto de pecado, según la Biblia, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, no hay otro. Que podamos entender otros versículos que hablan justamente de pecado, como por ejemplo ese concepto, mejor que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Bueno, eso también es infracción de la ley, o sea, literalmente, solo hay un concepto, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero también lo dice la sierva de Dios. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Nuestra Elevada Vocación, página 143. ¿Qué cosa puede hacer el pecador? ¿Qué cosa puede hacer que el pecador conozca sus pecados, a no ser que conozca qué es el pecado? La única definición de pecado que se encuentra en la palabra de Dios está en 1 de Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Queridos amigos, díganme ustedes si infiero lo que dice el Espíritu de Profecía. Literalmente dice, ¿no? Que es única. ¿Existen dos? ¿Que existen cinco? ¿Que existe medio concepto? No. Única es única. No hay más. Centrémonos en lo que dice el Espíritu de Profecía. No nos vayamos más allá. A menos que tengamos el don de profecía, obviamente. Pero según la Biblia y según el Espíritu de Profecía, el único concepto de pecado es transgresión de la ley. No hay más. Si vienes con otra cosa, no te voy a escuchar. Porque tiene que ser probado con lo que está escrito. Aprendamos como los de Berea. En Hechos 17, en el versículo 12, se cuenta la historia de un grupo que era muy noble, pero que todo siempre era probado con las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y adicionalmente tenemos el Espíritu de Profecía. Pero lo que me llamó mucho la atención también es
lo que él citó en Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Según como lo cita, en el contexto en que lo cita, eso significa que ninguna persona puede decir yo no soy pecador. Y es cierto, nadie puede decir que no ha pecado nunca, pero eso es muy distinto a decir que yo ya no peco. Es decir, para ellos, este versículo indicaría que no va a haber un pueblo que tenga una vida sin pecado, que tenga una vida en armonía con los mandamientos de Dios. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque acá dice claramente que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y lo hace mentiroso también al Señor. Para que puedan entender mejor, en la traducción de la lengua actual, en el mismo versículo, miren lo que dice. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios parezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. ¿Qué dice? Que si decimos que nunca hemos hecho lo malo, es decir, yo nunca he pecado, no, eso es mentira. Y la teología de la última generación jamás enseña que uno deba decir yo nunca he pecado. No. La teología de la última generación enseña que va a ser posible para un grupo de personas vivir sin pecado. Pero obviamente ellos anteriormente han tenido una vida pecaminosa. Entonces, utilizan textos realmente fuera de su contexto y sin darle el significado correcto. De dos teólogos que, pues, lamentablemente, por tratar de defender sus posturas personales y excusar el pecado en ellos, tratan de forzar lo que la Biblia no dice. Porque realmente decir que nosotros pecaremos, que no podemos vencer el pecado, al trasfondo o el meollo del asunto, queridos hermanos, es decir, es presentar excusas al pecado. No hay más que decir. Aquel que se quiere excusar de que es un pecador va a intentar arreglarlo y maquillarlo. La Tuja lo que te enseña justamente es decir, eres un pecador, pues deja de pecar si es que amas a Dios. Es así de sencillo. Ahora, ¿por qué el versículo dice que le hacemos mentiroso? Pues es fácil. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Como bien lo dijimos al principio, todos es todos. Y si la Biblia dice que todos han pecado, no hay discusión. Pero si yo vengo y digo, jamás pequé, estoy haciendo mentiroso este versículo. Estoy diciendo que este versículo es falso de Romanos 3:23. Por lo tanto, me voy contra la Escritura, me voy contra Dios y por lo tanto me hago mentiroso. Por eso es que dice en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a seguir. El dualismo es falso. Decir que si tú, o crees que el pecado es transgresión de la ley, o no crees eso y crees cualquier otra cosa, como que, por ejemplo, el pecado es un estado. Esos son los dos únicos caminos. Y no es así. Hay otros conceptos. Y eso vamos a hablar un poco más adelante también, ¿no? Por supuesto, querido amigo. Y hay muchas preguntas aquí que nuestros amigos en los comentarios están haciendo, pero en su momento vamos a responder con la palabra, ¿no? Sigamos viendo aquí Una parte dura de creer, ¿verdad? Que todos nuestros pensamientos pueden ser como los de Cristo. Esto es por lo que empleé la última hora hablando de Jesucristo y su naturaleza. Porque si no entendemos que Jesucristo se enfrentó a estos pensamientos y los sometió y estaban en cautividad de su Padre, nunca creeremos que nos puede suceder a nosotros. Un momento, ahí dice que Jesucristo tuvo estos mismos pensamientos. Y mira, y él usa la palabra conflicto. Conflicto, claro. Y conflicto es porque estás pensando algo malo. Ese es el punto, Aldo, porque mira, si decimos que Jesucristo tuvo un conflicto tal cual lo tenemos nosotros, es que él tuvo ese conflicto para poder comprendernos como humanos, pero eso rebaja la persona del Redentor. Mira, por ejemplo, Romanos 8:3 dice, ¿no? Porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y se valen de este texto, Romanos 8:3, para decir, no, pero Jesús vino en semejanza de carne de pecado, carne pecaminosa, carne igual a la nuestra. Pero si uno hace una exégesis correcta del texto, la palabra semejanza ya añade una diferencia ahí. Jesucristo vino con semejanza de carne de pecado porque su humanidad, si bien estuvo afectada, su humanidad estuvo afectada por 4.000 años de pecado, no tenía la infección interna que todos nosotros tenemos. Él era sin pecado, sin mancha. Y la hermana White es clara en ese asunto. Otros dicen, no, pero la hermana White dice que Jesús cuando vino acá tomó nuestra humanidad pecaminosa, la tomó, o sea, que era igual a nosotros, con las tendencias, luchas. Incluso el Waggoner post-1888, él decía que Jesús tuvo una lucha con su carne, con sus pensamientos malos y los venció. Así como dijo Andreasen, como dijo Dennis Prieb y otros más.
Cuando dice, por ejemplo, Romanos 1, tú ya lo habrás escuchado eso, Romanos 1, versículo 3, que dice, Romanos 1, 3, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ah, y es carne. Entonces carne, naturaleza pecaminosa. Jesucristo vino en la carne de David. ¿Y cómo era la carne de David? Pecaminosa porque adulteró, mató, asesinó. Con esas cosas Cristo tuvo que hacer frente. Rebajan al Señor, predican un falso evangelio y están ahí cometiendo un grave error teológico, exegético, doctrinal, bíblico. Lo que pasa, Omar, lo que pasa, amigo, es que la palabra semejante e igual en griego es diferente. Así es. Pero, amigo, es igual que en nuestro español. La palabra igual y semejante no son lo mismo. Por supuesto. ¿Ya? Homoioma, que significa semejante, admite algún tipo de diferencia. No es igual a la palabra isos, que significa igual. Correcto. Completamente igual. Entonces, la exégesis habla de eso y Pablo en Hebreos es bien cuidadoso. En Filipenses también. Cuando dice que Cristo era igual a Dios, utiliza el término isos. O sea, igual, no admite diferencia. Pero cuando habla de el hombre y dice, y se hizo en semejanza de hombre, hecho siervo como sus hermanos, utilizan la palabra homoioma, que significa semejante, que admite al menos alguna diferencia, ¿no? Entonces, yo justamente para tratar de esta noche explicar la diferencia entre igual y semejante, tengo una diapositiva, no sé si la puedo presentar. Sí, terminamos esta y te dejo el pase. Ya. Sí, excelente. De paso, quiero saludar a mi amigo Patricio Alejandro Retamal, mi amigazo Patricio de Chile. Él también es un estudioso de la Biblia y es un expositor de la palabra, del Evangelio. Y recuerda, Patricio, que también está... Y vamos a terminar con esta última parte. Yo pensé que había la esperanza de que por ahí puedan decir algo lógico. Lo dijeron, ¿no? Pero crean como que una especie de muñeco de paja, ¿no? De hombre de paja. Y atacan, ¿no? Dicen que la palabra semejante e igual no es lo mismo, ¿no? Ya que igual es algo, o sea, es tu clon, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero la palabra semejante siempre se dice semejante porque hay una diferencia, por lo general, ¿de acuerdo? La palabra igual no. La palabra igual es igual, no es todo, absolutamente todo, no hay diferencias. La palabra semejanza es casi parecido, vamos a llamarlo así. Pero eso no está en discusión. Ahora, ¿por qué se dice que Jesús vino en semejanza de carne? Porque había diferencias, que en este caso la Biblia lo menciona. Por ejemplo, para mencionarte una diferencia, dice que Jesús fue santo desde su nacimiento. En carne humana, en carne de pecado, Él fue santo desde el nacimiento. La pregunta es, ¿quién de nosotros nació santo desde que vinimos a este mundo? Nadie. Por lo tanto, ahí va una diferencia. Entonces, ya con una diferencia como esta, podríamos decir que Jesucristo vino en semejanza. Ahora, lo que él menciona es que Jesucristo dice no debió tener conflictos, ¿no? Es decir, utiliza la palabra conflicto. Creo que la palabra conflicto no se puede utilizar con Jesús. Y lo peor de todo es que este joven Omar Ojanama, creo, de lentes, dice, rebajan al Señor diciendo eso. Y creen que Jesús ha pasado lo mismo que nosotros. No ha pasado lo mismo que nosotros. Ha pasado cosas peores que nosotros. Si tú crees que has sido tentado en tu vida, el espíritu de profecía dice que Jesús fue tentado 100 veces más. Miren lo que dice esta cita, y yo creo que con esto es más que contundente. Vamos a ver si nos animamos a hacer una segunda reacción de este video, ¿sí? Y si no, pues invitamos a estos jóvenes, de repente a algún conversatorio sobre este tema, y más que todo sobre este video, para que ellos aclaren todo lo que se ha mencionado en estos minutos. Y digan si realmente es así o no. Miren lo que dice en Deseo de todas las gentes, página 92. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Qué dicen? Dicen que muchos sostienen, ¿no?, que era imposible para Cristo ser vencido. Es decir, no, Jesús que va a ser vencido, ¿no? Él es Dios. Él va a pasar todas las pruebas porque Él es Dios, pues, ¿no? Entonces, ¿quién puede vencer a Dios? Eso es si es que hubiese venido como Dios, pero no vino como Dios, vino como hombre. Y miren lo que sigue diciendo. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto, ¿qué dijo él? No podemos utilizar la palabra conflicto. Ellos utilizan el conflicto. Miren lo que dice aquí. La sierva del Señor utiliza eso. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, ¿eso qué significa?
que si nosotros tuvimos conflictos, Jesucristo tuvo conflictos más fuertes todavía. Pero nadie de nosotros ha sostenido un conflicto más fuerte que el de Él, porque si fuese así, estoy parafraseando, la cita dice, Él no podría socorrernos. ¿Qué dice? Que si nosotros decimos, no, Jesús no pasó por lo que nosotros pasamos, Él no hubiera sido digno de rescatarnos. Pero para ellos, eso es rebajar al Señor. No, rebajas al Señor cuando enseñas estas doctrinas herejes y que hoy se están diseminando en todas las iglesias. Porque no puede enseñarse este tipo de cosas que estos jóvenes están hablando en nuestras iglesias. No se puede. Dice, Él no podría socorrernos, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con algo de su pasivo. No, con el 90% de su pasivo. No, dice con el 100%. Con todo su pasivo, y todo es todo. Se vistió de la naturaleza humana. Para aquellos que dicen, no, pero acá está hablando solamente del espíritu humano, no. Se vistió de la naturaleza humana, es decir, nosotros, volvió como hombre. ¿Con la posibilidad de qué? Hermanos, ¿con la posibilidad de qué? Sí, de ceder a la tentación. ¿Y por qué? Porque Él era Dios, pero todo su poder divino había sido puesto en stand-by, ¿no? Es decir, como se dice, él se había vaciado de sí mismo, es decir, no podía utilizar el poder divino. Y había posibilidad de que ceda a la tentación. Ahora ya entendemos por qué su vida era de oración. Ya entendemos por qué su vida era de adoración, de estudio de la palabra, de testificación. Claro que sí. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Todas las tentaciones que tú pasas, Él las pasó. La diferencia es que tú pecas, yo peco, Él no. ¿Y por qué Él no pecó? Porque su vida fue una vida de oración. Fue una vida dedicada a lo que Enoc oraba. Qué lindo sería que la iglesia adventista dijera, ¿qué es lo que tú deseas de mí, Señor? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? No, no decimos eso. Por el contrario, buscamos excusas para seguir pecando. Y toleramos el pecado. Como dijo un pastor, creo que nos da más miedo hablar de santidad que de pecado. En nuestra iglesia, el pecado es nuestro amigo. La santidad es nuestro enemigo. Hace poco reaccionamos a la predicación del pastor Mark Finley, exactamente el sábado pasado. Y él, para resumir su prédica, que fue una de las prédicas más poderosas que he escuchado, para ser sincero, no tenía pensado que Finley diría algo así. Pero él dijo que el tema de vivir sin pecado no es un objetivo, es una promesa. Querido hermano, querida hermana, el vivir sin pecado es una promesa. Así que tú no debes de preocuparte en cómo voy a alcanzar vivir sin pecado, sino cómo hago para que esa promesa se cumpla en mi vida. Y en el video que te invito, lo puedas ver en nuestro canal Séptimo 1844, vas a ver cómo el pastor Mark Finley dice cómo podemos vivir alcanzando esa promesa. Cuando nosotros hablamos de promesa ya no queda dudas de que es posible vivir sin pecar. Porque es una promesa, hermano. Y una promesa no tiene discusión. Porque el que promete es alguien que nunca falla. Así que hermano o hermana que verás este video, compártelo. Pero sobre todo prepárate. Porque en nuestra iglesia ya se están levantando teólogos como ellos, pastores, ancianos reconocidos, que van a estar enseñando este tipo de cosas heréticas que ellos sí mencionan. Y el pecado no se debe tolerar. No permitamos que estas enseñanzas ingresen a nuestra iglesia. No permitamos, hermanos, que la herejía profundice en nuestra iglesia, que ya está bastante dañada con la mundanalidad que existe. Preferimos honrar al pastor, preferimos honrar al anciano, pero no honramos al Señor. Entonces, hermanos, que nuestra oración sea, ¿qué es lo que deseas tú de mí, Señor? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Ese es el pensamiento que nosotros debemos de tener. Y pronto reaccionaremos a un pequeño libro que está siendo distribuido por algunas iglesias. Hermanos, tengan cuidado con lo que se está distribuyendo. Les pido que hagan bastante oración y medítenlo con la Biblia y el espíritu de profecía. Verán que van a ver que ese libro no está diciendo toda la verdad. Si te ha gustado esta reacción,
yo te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, @setimo1844, y de la misma forma también visitar nuestra página de TikTok, @setimo1844, también participar de los lives que tenemos. Y pues nada, hermanos, Dios te bendiga y recuerda, estudia tu palabra, no permitas que otros estudien por ti.